Primero que nada, muchas gracias, Abraham, por la invitación, gracias a los amigos del Plan Fénix por permitirme participar de esto. Como no soy economista, puedo decir algunas barbaridades que tal vez un economista profesional lo diría. Probablemente lo piense, pero no se anima porque la profesión está bien controladita, muy amarrada, y salirse de la ortodoxia es muy difícil. Pero bueno, por ahí yo lo puedo decir. Sí, bueno, a ver. Como los sociólogos son puros, ¿no? No. Los sociólogos ya después de las encuestas que hicieron ahora en Brasil ya están... yo me desvinculé de esa profesión, ¿eh? Nada que ver. Errores del 15%, digamos, no, ni hablar. Hay una crisis muy seria en todas las ciencias sociales. Bueno, la corrupción internacional y las encuestas transformadas ya no como un reflejo del estado de conciencia de la opinión pública, sino un instrumento de campaña. Mis colegas, desgraciadamente, porque saben hacer su trabajo. Un error de 15 es absolutamente inaceptable, digamos, cuando ellos le decís, dame la verdad, te hacen un error, margen 3% es lo máximo. El 15, como hemos visto, bueno, ni hablar. Bueno, pero para algo más optimista, a ver, creo que, a ver, es razonable suponer y afirmar de que en los procesos de integración en América Latina están sufriendo cada vez mayores obstáculos y mayores dificultades, ¿verdad? El punto de partida es que evidentemente el impulso integrador que arrancó con fuerza, José lo planteaba en el 2003 y uno puede decir un año más, un año después, pero él mismo lo dijo con cierta latitud. Esos procesos, la impresión que yo tengo es que se han amesetado, que hubo un enorme esfuerzo, fundamentalmente que obtuvo éxitos notables. 2005, el rechazo del ALCA. Digo, si el ALCA hubiera triunfado, un poco escuchemos lo que dijo Ricardo, el panorama de esta región ahora sería muy diferente y realmente muy deprimente. Eso fue un logro extraordinario. El ALCA a veces se minimiza, ¿no es cierto? Ahora se van a cumplir ya 9 años, pero el ALCA era el más importante proyecto que Estados Unidos tenía para América Latina en el siglo XXI. O sea, no son cosas así. Y el encono que la embajada de los Estados Unidos demostró, por ejemplo, en Brasil en la última elección, tiene que ver con una cuenta pendiente que Washington tiene con los gobiernos de Brasil y de Argentina por haber acompañado de manera tan entusiasta el liderazgo de Hugo Chávez en la derrota del ALCA. O sea, no le perdonan, ¿verdad? Por supuesto a Venezuela tampoco, y por eso es el objetivo del ataque, pero tampoco le perdonan a la Argentina kirchnerista y al Brasil petista haber sido acompañantes tan entusiastas de aquel proyecto que hundió lo que George Bush venía acá a consagrar, con la complicidad de varios gobiernos de la región, porque Bush no habló, pero por Bush hablaba Calderón, hablaba Ricardo Lagos, hablaba Uribe, digamos, entonces, Fox, perdón, Calderón no había llegado todavía, Vicente Fox, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ese impulso siguió, yo diría, hasta el 2008. ¿Qué pasó en 2008? Bueno, la UNASUR como nueva creación tuvo capacidad de aventar el peligro del golpe de Estado, y no solamente el golpe de Estado, la partición de Bolivia. Porque el embajador que habían mandado a Estados Unidos allá, Philip Goldberg, es un especialista, fue el tipo que hizo la partición de la ex Yugoslavia. O sea, no es casual, era un funcionario especializado en desmembrar países y crear esa clase de particiones. Y luego de eso, aventada ese riesgo, yo tengo la sensación de que el proceso de integración empezó a entrar en una curva descendente, ¿verdad? No es que se acabó ni nada, hay una inercia que sigue muy fuerte, pero además estuvo el hecho de la enfermedad y la muerte de Chávez. Y como dijo muy bien Rafael Correa, con la muerte de Chávez se apaga el motor principal del liderazgo de la integración de América Latina. Lo de Chávez es irreemplazable, irreemplazable. Por el país que tenía detrás, ¿no es cierto?, con una fortaleza, una capacidad de gestionar muy fuerte, que no tiene, digamos, por más esfuerzo que haga Evo.
digamos, porque la fortaleza económica de Venezuela es fenomenal, ¿no es cierto? Digo, estamos hablando del país que tiene la principal reserva petrolera del planeta, superior ya a la de Arabia Saudita, esto según mediciones de la OPEP y de organismos internacionales de diverso tipo, ¿verdad? Entonces, era un liderazgo extraordinario en un país con una fortaleza y una capacidad de trasladar esas políticas en hechos concretos, ¿verdad?, que ningún otro país de América Latina tiene. Podría tal vez Brasil, pero Brasil está como Hamlet, pensando, ¿soy Europa o soy América Latina? Y siguen todavía en ese dilema, y los que piensan de que son Europa, son Estados Unidos, desgraciadamente, en Itamaraty son mayoría. Y en las Fuerzas Armadas de Brasil también son mayoría. Y Lula no piensa eso, Dilma no piensa eso, pero hay una realidad de poder, ¿no es cierto?, en Brasil, que hace que el poder formal, institucional del Estado sea comparativamente débil en relación a estos grandes conglomerados de poderes fácticos, ¿no es cierto?, que hacen que, por ejemplo, en Brasil, Dilma, habiendo sido detenida y torturada por los militares brasileños, no puede armar una comisión de justicia y paz con capacidad, no solo de investigar el terrorismo de Estado, sino de enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado. Quiso hacerlo, ¿verdad?, y los militares dijeron no. Y tuvo que ser no. Digo, no es la situación argentina. En Argentina, mal que mal, me disgusta decirlo, pero Menem liquidó, digamos, ¿no es cierto?, ese protagonismo que tenían las Fuerzas Armadas en este país, al acabar con el servicio militar obligatorio. Hoy en día, yo diría sin menor riesgo de equivocarme, que el país en donde la doctrina de la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas se cumple más acabadamente en toda esta región es la Argentina. Por razones, sería largo que fue lo que pasó, el caso del conscripto Carrasco, toda la historia aquella, pero la realidad es que los militares de Argentina no tienen condiciones de hacer eso. Y hay varios cientos que están presos y han sido enjuiciados, y hay más. Hugo puede después tal vez añadir montones de antecedentes sobre esto. Pero eso no existe en Brasil. Es más, el club militar ahora en estas elecciones salió a apoyar abiertamente a Aécio, diciendo de que el gobierno del PT estaba sovietizando a Brasil. Y lo dijeron abiertamente y sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Brasil podría hacer eso, pero no lo hace, no lo hizo, difícilmente lo vaya a hacer. Esto, antes de irme al punto central, entonces, lo de Chávez, la dificultad para reemplazar a Chávez y la enorme importancia que ha adquirido América Latina en el marco del sistema actual. Sistema actual que los grandes pensadores norteamericanos no dudan ya más en calificar como imperialista. Solo que ellos dicen que es un imperio cuyo objetivo es difundir los derechos humanos, las libertades, la democracia, la justicia por todo el mundo, ¿verdad? Así como en la época victoriana Cecil Rhodes se golpeaba el pecho diciendo estamos llevando la pesada tarea del hombre blanco, que es llevar la civilización a África y Asia, etcétera. Ahora algunos de los teóricos, ¿no es cierto?, norteamericanos están básicamente en esa línea. Robert Kagan o Brzezinski, mismo Kissinger, aunque de manera más cínica, pero dicen eso. Y claro, en ese contexto, ¿verdad?, un imperio ya definido por ellos mismos como un imperio, surge también la preocupante conclusión de que el imperio se encuentra en decadencia y que ya empezó la fase de decadencia. Esto no es una cosa de un zurdito del marginal de la ciudad de Buenos Aires, es lo que sale de los propios textos de ellos. Cuando uno lee, por ejemplo, el último libro de Brzezinski, se llama Visión Estratégica, la declinación del poder global en el sistema internacional, no por casualidad empieza haciendo un análisis histórico de los imperios, cuánto duraron y por qué se vinieron abajo. Digo, aunque él no dice que Estados Unidos es un imperio, pero empieza el libro con una larga discusión de todos esos temas, y la conclusión es que, muy clara, dice, Estados Unidos no podrá seguir jugando ese papel tan fundamental que jugó desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace unos pocos años atrás.
Y los teóricos del Pentágono, los estrategas del Pentágono van más lejos. Dice, tenemos que prepararnos, en uno de los documentos de los últimos años, para por lo menos 30 largos años de guerras, no para expandir la influencia de Estados Unidos en el sistema internacional, sino para contener y retener las posiciones que hemos conquistado después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el escenario de ellos claramente es la declinación. Y hay más. Hay una revista que es una de las dos revistas del establishment diplomático norteamericano. Una es Foreign Affairs, es la más antigua, y otra más joven, Foreign Policy. Foreign Policy hace ya unos 3 o 4 años inventó algo llamado el Decline Watch, o sea, el declinómetro. Y ponen ahí una especie de agujita que marca la situación de los Estados Unidos en 5 posiciones. La posición número 5 era la del imperio con toda la fuerza, etc. Y están en el punto 2, diciendo estamos en un problema muy, muy serio. El punto 1 dice estamos liquidados, empezá a estudiar mandarín. Así textual. Lo pueden ver ustedes si buscan acá en la biblioteca, el Foreign Policy debe estar, y lo pueden ver periódicamente, sacan el declinómetro, o sea, un problema. Ahora, algunos dicen, ay, qué buena noticia, el imperio está empezando la decadencia. Claro, la mala noticia es que la evidencia histórica demuestra que los imperios cuando empiezan a decaer se vuelven mucho más brutales, agresivos y sanguinarios. Este es el problema. Este es el problema grave que tenemos nosotros. Especialmente en una región como América Latina. Claro, alguien puede decir América Latina, pero ¿qué importa América Latina? Nosotros acá en la Argentina, recuerdan en los años 90, los amigos de Bolivia, de Venezuela, por ahí no estaban acá o no conocían, pero acá se decía que América Latina era irrelevante, que teníamos que aceptar lo que Estados Unidos nos diera, que las relaciones tenían que ser recontra carnales, decía el difunto ex canciller Guido Di Tella, porque no valíamos nada. O sea, el éxito de este problema de colonización cultural que Estados Unidos emprendió desde la Segunda Guerra Mundial y que tuvo 2 puntales, las Fuerzas Armadas de nuestros países y los intelectuales de nuestros países, académicos, periodistas, hombres de letra, etc. Eso está escrito en los documentos. Dice, los 2 factores que hay que controlar en el mundo para asegurar la posición de Estados Unidos en las nuevas naciones, en el tercer mundo, son los militares, los intelectuales, y ahí en los intelectuales, los académicos, etc. Ese proceso de colonización fue extraordinariamente exitoso, envidiablemente exitoso, e hizo que gente como muy inteligente que había acá en los años 90, colegas nuestros, hablaran de que era absolutamente razonable plegarnos incondicionalmente a los dictados de Estados Unidos, y que si Estados Unidos decía que no teníamos que desarrollar el misil Cóndor, había que no desarrollarlo, y se acabó la historia. Y después, cuando tenemos el satélite, hay que ir a pedirle a los franceses para que lo tienen, ¿no es cierto?, lo instalen en el espacio, porque el Cóndor lo desactivamos porque Estados Unidos dijo, no es bueno que ustedes tengan un misil de eso. ¿Por qué? Porque se lo podrían vender a Irán, que entonces podría utilizar eso como un vector para luego, un mamarracho de argumentos, pero sin embargo, el consenso entre los especialistas de relaciones internacionales en la Argentina básicamente acompañó eso, con algunas pocas excepciones, ¿verdad? Fenómeno de colonización cultural, que decía en el fondo, bueno, no importamos, hagamos lo que dice Estados Unidos, América Latina no importa. Y eso es un discurso que aparece permanentemente en Washington, ¿verdad? Lo vimos, por ejemplo, de una manera pero tremenda cuando la crisis de justamente hace 4 años atrás, la tentativa de golpe de Estado en Ecuador, aparece un colega politólogo muy conocido, Arturo Valenzuela, que en ese momento era secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos. Y entonces lo consultan, bueno, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en Ecuador, etcétera? Y dice, no pasa absolutamente nada. Dice, es un mero acto de indisciplina policial. No podemos distraer al presidente Obama con una cuestión, imagínense, tan marginal, tan menor. Y además dice, recuerden que para los Estados Unidos,
América Latina es una región que figura entre el quinto y sexto lugar en el orden de prioridades, ¿no? Primero viene Medio Oriente, porque ahí está el petróleo, está nuestro aliado Israel, tenemos un problema con Irán. Después tenemos Extremo Oriente, porque ahí está China, está Corea del Sur, los locos de Corea del Norte, Japón, un aliado histórico que tenemos que mantener bajo nuestra tutela y nuestra seguridad. En tercer lugar tenemos Asia Central, por todo el tema de los gasoductos, oleoductos, el tema del fundamentalismo yihadista. Ahí está Pakistán, ahí está, digamos, Afganistán. Todavía no habían hecho la cacería de Bin Laden, así que era tercera prioridad eso. Cuarta prioridad, Europa. Bueno, como Europa, de ahí venimos, no lo dijo, pero uno lo dice, con pinches de todas nuestras tropelías, vuelos secretos de la CIA, torturas, etc. Todo lo hemos hecho con la complicidad y el apoyo de las democracias europeas. Así que en quinto lugar vendrían ustedes, y dijo, en la medida en que en África las cosas no se pongan mal, en cuyo caso descenden al sexto lugar de las prioridades. Así que no lo podemos distraer al presidente Obama con un incidente policial en un país del quinto o sexto nivel de prioridades. Bueno, esta aparece también como una creencia tan sólidamente establecida en la profesión, ¿no es cierto?, que somos pocos los que hemos impugnado esto, diciendo, por lo contrario, que América Latina es la primera y la más importante región, y yo hasta podría exagerar un poco, diciendo es la única que le interesa. Que se hunda Europa. Lo dijo un poco esta señora, ¿no es cierto?, Victoria Nuland en la crisis de Europa. Le pescaron esa conversación telefónica con el embajador de Lituania, ¿no es cierto?, en Ucrania, y ella una expresión poco académica dijo fuck up the European Union. O sea, que se joda Europa y la Unión Europea. Obvio que se joda Europa. ¿Qué les importa a Europa mucho? ¿Por qué les importa América Latina? Por muchas razones. Y antes de develarla, recordemos esto. Primera doctrina de política exterior de los Estados Unidos. ¿Cuál fue? La doctrina Monroe, 1823. Ni siquiera habíamos culminado el proceso de emancipación de España y ya ellos tenían claramente identificada lo que había que hacer con América Latina. Ustedes dirán, bueno, pero hubo otras. Claro, hubo otras. La doctrina Wilson, 1917, o casi un siglo después, para Europa, sí, otro premio Nobel de la Paz. Doctrina Wilson, 1917, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se había producido la Revolución Rusa, se estaba cayendo el Imperio Alemán, estaba perdiendo Alemania la guerra, se estaba viniendo abajo el Imperio Austrohúngaro y pensaban que aquello iba a ser el caos total, y ahí viene Wilson. Ahí recién la segunda doctrina de política exterior. Pero América Latina primero. ¿Cuándo finalmente el mundo de la posguerra, y estoy yendo muy apurado, porque ya siento la mirada de Abraham, ¿cuándo? Claro, se siente, ¿no? Decime que se siente, ¿no? Atilio, decime que se siente, está cantando él. ¿Cuándo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, se plantea la contención del comunismo, se rompe la alianza, digamos, de la Segunda Guerra, la contención del comunismo, y ahí Kennan es el gran artífice de toda esta doctrina de la contención, convence a Truman de que había que elaborar una serie de tratados regionales para evitar la expansión del comunismo a escala internacional, ¿no es cierto? Y entonces se elaboran una serie de tratados regionales con Europa, da origen a la OTAN, ¿no es cierto?, con los países de Asia Central, con los países del extremo asiático, del sudeste asiático, el SEATO, con los países de Medio Oriente y con América Latina. De puro irrelevante que es América Latina, resulta que el primer tratado que hacen es con nosotros, 1947, el TIAR. La OTAN recién en el 49. ¿Por qué? Bueno, porque como dicen los americanos, first things first. Las cosas primeras vienen primero. Y primero preservar de las garras del oso soviético América Latina y después Europa. Y después vemos Medio Oriente, después vemos África, después vemos Extremo Oriente, pero primero América Latina. ¿Se dan cuenta? El TIAR. Y cuando reorganizaron las Fuerzas Armadas en Estados Unidos para convertirlas en fuerzas armadas de escala planetaria, que es lo que son hoy, con más de 1000 bases militares distribuidas en los 5 continentes, y esta es una cita textual de un señor que se llama Chalmers Johnson,
que ha escrito uno de los más importantes libros sobre este tema, sobre la base de datos oficiales del Pentágono, más de 1000, ¿verdad? Un poquito más de 1000, ¿verdad? A la hora de reorganizar todo ese ejército, para hacerlo mundial, el primer comando regional que se organiza es el nuestro, el Comando Sur. Después viene el Comando Europeo, después viene el Comando de Medio Oriente, pero el primero en América Latina. O sea, por muchas razones, esta es una región en la cual Estados Unidos quiere mantener un predominio absoluto, ¿no es cierto? Y esto se explica no solamente por la contiguidad territorial, sino por el hecho de que es una región inmensamente rica en recursos naturales, algo que Alí Rodríguez lo planteó muy bien en su gestión como secretario general de la UNASUR. O sea, acá se encuentra entre el 40 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, y tenemos apenas el 7% de la población mundial. Acá tenemos el país con la mayor reserva petrolera del mundo, que es Venezuela, pero hay otros que tienen mucho petróleo, como Brasil, como Colombia, como Perú, como Ecuador, Argentina con lo de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Agua, petróleo, minerales estratégicos. Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos dice 7 de los 10 minerales estratégicos más importantes para la industria de la defensa de los Estados Unidos se producen en América Latina, ¿verdad? Y aparte, el 50% de la biodiversidad mundial. ¿Cómo no les va a importar una región como esta? Tendría que ser una dirigencia absolutamente estúpida e inepta la que pudiera decir, no me importa nada perder esta región, no me importa nada que el buque cisterna que me trae petróleo de Venezuela llegue en 3 días y medio al puerto de Houston, mientras que el otro que sale del Golfo Pérsico demora 45 días. Me da lo mismo, no les da lo mismo. Pero ellos lograron inculcar esa idea de que somos irrelevantes, ¿no es cierto?, contrariando todos los datos de la experiencia. Termino simplemente diciendo lo siguiente. En un escenario como el actual, esa importancia que siempre tuvo América Latina, y esa es la razón por la cual es el país que tuvo más intervenciones militares de los Estados Unidos en todo el mundo, esta región, muchísimo más que África o que Asia, ¿verdad? En el momento actual, esa región adquiere una importancia enormemente acrecentada por la razón siguiente. En primer lugar, porque emergió una nueva constelación de poder en el extremo asiático que Estados Unidos ya no puede controlar. O sea, China se les escapó de las manos y la estupidez con la cual Estados Unidos trató el tema ruso hizo que lo que era impensable hasta hace apenas 2 o 3 años, una alianza de Rusia y China, se haya sellado y convertido en una férrea realidad que no solamente atrajo a estos dos países, sino que produjo un efecto, pero mucho más grave para Estados Unidos, es que India se pliega a esa alianza pidiendo la adhesión formal al acuerdo de Shanghái, tiene un nombre específico, el acuerdo de Shanghái, que es básicamente el acuerdo firmado por Rusia y China, por Indonesia, por Irán e India, en vísperas de la visita del premier indio a los Estados Unidos, a la Asamblea General de Naciones Unidas, da una entrevista a la CNN, nada menos, anunciando en territorio norteamericano el ingreso de India a este acuerdo de cooperación de Shanghái, así se llama, acuerdo de cooperación de Shanghái, ¿no es cierto?, que significa, ¿verdad?, una alianza de hecho muy fuerte, y además las cosas que dijo el premier indio en ese momento. Dijo, no, Rusia actuó con mucha sensatez en la crisis de Ucrania, y Crimea históricamente era parte de Rusia, así que no veo. Imagínense decir eso allá en Nueva York, entre la CNN, y decirle que China estaba manejando con mucha delicadeza los problemas del Mar del Sur de la China, que Estados Unidos los tiene loco, eso por la presión de Japón también. Bueno, o sea, tienen un enorme problemazo allá en Extremo Oriente, se les escapó de las manos la cuestión de Medio Oriente, producto de que, bueno, ellos, como hay mucha evidencia, armaron a estos fanáticos fundamentalistas que se les dieron vuelta, como se les dio vuelta antes Osama Bin Laden, como se les dio vuelta a Saddam Hussein, y ahora esto del ejército islámico, el Estado Islámico, gente que fue armada, financiada, entrenada por Estados Unidos con la colaboración de Saudi Arabia, Qatar y los Emiratos. Se les dieron vuelta y le están haciendo trizas a esa región
desestabilizándola por completo y poniendo en peligro la estabilidad incluso de monarquías ultra reaccionarias como los sauditas. ¿Por qué? Digamos, este fundamentalismo islámico no le perdona al rey de Arabia Saudita haber autorizado la instalación de 2 bases militares en la tierra santa del Islam, que es Saudi Arabia, ¿no es cierto?, donde están Meca y Medina. Es como si el Papa Francisco, es un poco hiperbólico esto, pero autorizara una base militar en el Vaticano, norteamericana. Digo, creo que muchos católicos se sentirían ofendidos, ¿verdad?, que en Tierra Santa, bueno, eso hay un peligro muy grande ahí. Y tienen un problema, además, en Europa, porque el proceso de Unión Europea se les vino abajo, ¿no es cierto?, se les vino abajo y esto hace que Europa hoy no tenga una unidad y una coherencia como para poder ayudarles. Por lo tanto, digamos, en ese escenario América Latina es fundamental. Y siendo fundamental hay que buscar nuevas formas. ¿Cuál es una de estas nuevas formas? Alianza del Pacífico, que es un invento, ¿verdad?, que no tiene ni pies ni cabeza, porque una alianza entre países que casi no comercian entre sí. Miren los números, cuál es el comercio que hay entre Perú y México, por ejemplo, ¿verdad? Prácticamente nada. Pero además con un agravante, que ya China, ¿no es cierto?, hizo saber que veía a la Alianza del Pacífico como una tentativa de entorpecer las cordiales relaciones comerciales y diplomáticas que China ha tenido con América Latina y que no veía como algo muy razonable interponer ahí una especie de aduana que viera de qué manera se procesa esa relación. Dice, no necesitamos la Alianza del Pacífico. Por eso cuando nuestro jefe de gobierno ayer en esta casa dijo que él haría, si es presidente, entrar a Argentina a la Alianza del Pacífico, demuestra primero ser un mal hijo de su padre, porque su padre está allá en China, digamos, y tendría que ser más respetuoso con él y con los intereses que maneja muy bien el padre. Y segundo, una ignorancia gigantesca, porque si él quiere tener buenas relaciones con China, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de la Alianza del Pacífico, porque los chinos no quieren eso, porque amigo, los chinos que hace 2500 años inventaron el comercio mundial, o en aquella época el mundo era mucho más chiquito, ven esto muy claramente como una maniobra para alejarlo de la región. Por lo tanto, buenas relaciones con China quiere decir chau Alianza del Pacífico. Pero bueno, Estados Unidos no puede resignarse y por eso juega esta carta para detener estos procesos de integración y de creciente aspiración soberana de los países de la región. Bueno, dejo acá porque ya te voy a...